El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al Dr. Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El Dr. Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org. ¿Cuántos están contentos? Hay que estar siempre feliz y contento cuando estamos en el santuario del Señor. Venimos a buscar la presencia del Señor de una manera especial. Acompáñenme al Evangelio según San Juan, capítulo número 6 de San Juan, el verso 70. Juan 6, 70. Alabanza en nombre del Señor. Juan 6, 70. Donde su palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su pueblo dice: ¿No he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Padre, gracias te damos por tu misericordia y por tu amor. Bendice una vez más tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, alabanza en nombre del Señor. Bendecido el nombre del Señor. En este momento quiero hablar del tema 7 señales de conocer un discípulo falso. 7 señales de conocer un discípulo falso. El verso que hemos leído es un verso que mucha gente se pregunta: ¿cómo es posible que el Señor en su omnisciencia, sabiendo lo que este hombre llamado Judas iba a hacer, alabanza en nombre del Señor, lo escogió como discípulo? Bueno, eso tiene una respuesta bastante clara, alabanza en nombre del Señor, y es que Él nos quiere mostrar de que la gente que Él llama, a veces algunos se convierten en personas falsas, en personas que no son reales, en personas que están dentro de las iglesias del pueblo de Dios, pero no son personas que realmente nunca entregaron su corazón limpio y puro al Señor. Y las iglesias están llenas de este tipo de personas. Una de las cosas que más me llama la atención a mí es ver tanta gente con mensajes erróneos, personas con ministerios falsos, como muchas personas en las iglesias están siendo engañadas por este tipo de plaga que está ocurriendo en la iglesia en los últimos tiempos. Vaya conmigo primeramente a la palabra del Señor. Vaya conmigo a la palabra del Señor en esta noche. Y vaya conmigo a Mateo 10:2. Mateo 10:2. Alabanza en nombre del Señor. Mire su Biblia. Mateo 10:2. Bendito el nombre del Señor. Y nótese algo interesante ahí. Dice la palabra del Señor: los nombres de los 12 apóstoles son: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Nótese que lo primero que notamos es que Judas siempre está el último en la lista. Siempre.
Y luego añade el que lo entregó. Eso es bastante doloroso ver cómo este hombre, último, porque esa es la manera que Jesús, claro, en su omnisciencia lo conocía. Alabanza y nombre del Señor. Y este síndrome de Judas ha invadido las iglesias, los ministerios. Simplemente usted mire la televisión y se da cuenta cuántos tipos de personas están con el síndrome de Judas hoy día. Y es algo que el enemigo está usando. Y como la gente hoy día no escudriña la palabra, no lee la palabra, amén, se dejan llevar por muchas emociones, y el primero que aparece con una Biblia diciendo cualquier cosa antibíblica, pues ellos dicen hasta amén, porque no hay conocimiento de la palabra, no hay búsqueda espiritual. Y a mí me da tristeza realmente ver cómo la iglesia del Señor ha sido invadida por el síndrome de Judas. La segunda señal que usted nota, alabanza el nombre del Señor, déjeme decirle que esta gente bautizada, se han bautizado, andan por los púlpitos, andan predicando, y todavía con eso la gente no los detecta. Porque hoy día la iglesia está más moviéndose, es triste decirlo, pero una realidad, por el poder de la carne, no por el poder del Espíritu Santo del Señor. Lo segundo que quiero que usted en este momento entienda, vaya conmigo a Juan 18, el verso 1 y 2. Juan 18, el verso 1 y 2. Bendito el nombre del Señor. Lo segundo es que este tipo de persona conoce los lugares. Ellos saben dónde llegar. Ellos saben con qué personas hablar. Ellos saben y han maquinado todo a su forma. Juan 18, verso 1 y 2, dice la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Pero nótese algo interesante. Después de la palabra discípulo, hay un kai, una Y, un puente, una conexión. Como que cuando Jesús menciona a los discípulos, aunque Judas era discípulo, él lo estaba viendo en otra luz. Y dice, y también Judas, el que lo entregó, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Pero nótese que comienza el Espíritu Santo a poner como un signo de interrogación, ¿ok? Para cuando habla de Judas. Y muchas veces este tipo de personas, como usted se va a dar cuenta, anda con el pueblo de Dios, está en las iglesias, dice gloria a Dios, dicen amén, lee la palabra, te dan abrazos, te dan besos, pero tú no los puedes detectar. No lo puedes detectar porque una de las situaciones que está pasando en las iglesias y en los altares es que no hay discernimiento de espíritu, que es uno de los dones más importantes. Cada pastor, amén, debe de orarle al Señor para que lo capacite siempre con el don de discernimiento de espíritu. Lamentablemente, no es eso lo que está pasando. Yo veo, hermano, a veces en la televisión predicadores que yo no sé cómo el Señor todavía no los ha sacado de este planeta. Y cuánta gente le siguen y proclaman que son, que tienen cierta posición. La ignorancia está destruyendo a la gente, las iglesias. Se necesita predicar la palabra del Señor verdadera. Pero poco a poco, alabanza del Señor, rasgos de esa gente van a comenzar a salir. Poco a poco, pero hay gente que son engañadas todo el tiempo
Y es una tristeza, hermano. El síndrome de Judas continúa todo el tiempo. Judas, el hombre, murió, pero el síndrome de Judas sigue diariamente ministrando en los altares de las iglesias del Señor. Y por eso es que mucha gente se ha apartado del Señor, porque ve tanto engaño, tanto fraude, tanta mentira en los altares. Cuando usted mira, por ejemplo, los pioneros de Pentecostés, por ejemplo, hombres que eran tan consagrados al Señor, que el respaldo de Dios era tan grande sobre ellos. Amén. Que los milagros genuinos del Señor, las manifestaciones genuinas del Señor se manifestaban. Porque hoy día hay una fabricación de milagros. Hoy día en muchas congregaciones hasta le pagan a ciertas personas. Las tienen ya preparadas para fabricar un milagro. Llegan gente a veces, esto está sucediendo, en sillas de ruedas, pero ya el que va a predicar se ha puesto de acuerdo con esa persona para cuando él diga, Dios te va a levantar, va sobre esa persona, le pone las manos y la persona se levanta. Pero no es que haya estado paralítico, es simplemente un plan que han hecho. Y cuando las personas, amén, ven esas cosas, pues entonces comienzan a llamar y a decirle a ese hombre, ese es un hombre de Dios. Lo que pasó con Simón, que dice la gente que decía, este es el gran poder de Dios. Y estaban engañados, porque cuando Pedro vino, le dijo, yo veo que tú estás en prisión. Completamente estás ahí encerrado, espiritualmente hablando, porque hasta quería comprar, mire esto, poder para hacer milagros. Y eso está pasando hoy día. Las ofrendas, las cosas que están pasando en la iglesia, muchas veces son personas con el síndrome de Judas. Usan el nombre de Jesús para sus propios provechos. Usan la iglesia como si fuera un negocio. Y ellos esperan cada día que multitudes les sigan. Y lo triste del caso es que muchas multitudes le siguen. Porque un día, dice la palabra, vendrá comezón de oír. Pero oír la palabra del Señor. No oír ese evangelio con E minúscula y subrayado y entre comillas que se está ministrando hoy. Y la advertencia que usted debe tener es cuídese a quien usted escucha. Judas sabía el lugar. Ellos saben dónde ir. Saben dónde se encuentra la verdadera manifestación del Señor. Y ahí se meten, engañando a multitudes. Y nótese algo interesante, que Jesús nunca mencionó el nombre de quien lo iba a entregar. Se lo guardó en secreto. Judas se puso en la posición que el diablo le usara para llevar a cabo la traición contra el Señor. Pero en ningún momento dice el Señor, Judas me va a traicionar. Simplemente decía, hay alguien que va a traicionar. Y estaba con los discípulos. Porque esa gente está siempre en lugares donde están congregados los santos. Y qué tristeza, hermano, ver eso hoy día. En la televisión se ve, en la radio se escucha. Y yo a veces me llevo las manos a la cabeza y digo, Señor, pero ¿cómo es posible que las mentes de estas personas no estén abiertas para poder entender que están frente a un falsante, a un engañador, una persona que anda destruyendo el evangelio de Jesucristo y andan siempre pidiendo ofrendas y dinero? Y mire, y el Señor permite eso. Lo permite para saber quién verdaderamente son los que le buscan en espíritu y en verdad. Eso está sucediendo en el mundo entero. Punto número 3. Vaya a Marcos 3. Marcos capítulo 3. Bendecido el nombre del Señor. Marcos capítulo 3. Mire su Biblia, amado.
Es importante que usted siempre escuche, lea la palabra con sus ojos, porque eso es otra cosa. Mucha gente citando la palabra y el que está sentado ni abre la Biblia para ver lo que se está diciendo y a todo le dice amén. Y a veces cualquier disparate le dicen amén, porque son gente que no están acostumbrada a leer la palabra del Señor. Marcos capítulo 3, mire el verso 14 y 15. Y estableció a 12, Jesús estableció a Judas, le dio una posición que más tarde se fue destruyendo. Ahora mira lo siguiente, para que estuviesen con él. Está en la presencia del Señor, en la intimidad con él, en el ministerio con él. Esta gente usualmente son gente que Dios llamó, como llamó a Judas. Pero poco a poco el diablo lo fue confundiendo y llenando su corazón de lo material. Yo conozco personas que Dios se les reveló allá en su país, en una aldea. Eran hombres humildes, eran hombres que oraban y ayunaban. Pero luego cuando el Señor comenzó a usarlo y comenzó a abrirle puertas, un espíritu de orgullo y de vanidad y de importancia tomó control de su vida. Y ahora se convirtieron en personas con el síndrome de Satanás y de Judas. Y hoy día ni quieren hablar con la gente que Dios usó en oración y ayuno para llamarlos a un ministerio. Mire ese verso, mire la palabra del Señor. Ahí en Marcos capítulo 3, versos 14 y 15. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ese es el propósito del Señor, que te llame para enviarte a predicar el evangelio puro, el evangelio santo. Pero mire, una de las cosas que el diablo hace es que la gente le pone mucho amor por el dinero. Y el dinero es la herramienta más poderosa que tiene Satanás para destruir personas que una vez el Señor llamó a ministrar. Judas salía a ministrar con los discípulos. Judas oraba por los enfermos. Amén. Los discípulos, Jesús le usaba haciendo milagros. Judas no era una excepción. Pero su amor por el dinero poco a poco lo fue llevando a un alejamiento espiritual. Se fue alejando de los mismos discípulos. Ya no estaba con ellos. Siempre estaba solitario. Y eso son señales de conocer. Yo conozco muchos evangelistas que se pasan de campaña en campaña. No paran de predicar, pero nunca sacan tiempo para orar. Andan siempre, como decimos nosotros, dando pan viejo. Siguen repitiendo los mensajes que han predicado toda la semana atrás. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo para orar. Se pasan de avión en avión, de ciudad en ciudad. Y cuando llegan a las iglesias, amén, lo que predican es un mensaje viejo que viene predicando hace semanas o meses, alabanza sobre el Señor, porque no hay consagración. Ese principio pasó con Judas. Judas comenzó a apartarse lentamente del grupo de los discípulos. Y ahí es que el diablo, cuando una oveja se aparta del redil, déjeme decirle, es el blanco fácil para el diablo tomar control de usted y sacarlo fuera de la voluntad perfecta y absoluta del Señor. Mire ese verso, dice la palabra, verso 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Judas tuvo eso. Judas llegó un momento al principio que tenía autoridad y sacaba demonios y predicaba, pero lentamente, poco a poco, y nótese que Jesús le dio una posición a Judas importante. Judas era el tesorero. El tesorero era una confianza que Jesús tenía en Judas. Pero ¿qué sucede? Como el diablo comenzó a llenar su corazón, él comenzó a robar lo que no era de él.
él empezó a robar el dinero del ministerio del Señor, poco a poco. Y es importante que usted se dé cuenta que esa es una señal de esta gente que va por las iglesias ministrando y le dicen a la gente: Dios me mostró que diera esta ofrenda así, esta cantidad. Dios me dijo. Y hay muchos hermanos, pues como ven esa persona al frente predicando con una falsa unción, porque eso es otra cosa, falsifican o tratan de falsificar la unción del Señor, pero no tienen unción ninguna. Y mucha gente, como vuelvo y repito, como no lee la palabra, no oran, no buscan del Señor. Ellos andan buscando algo así que se mueve en las iglesias. Ellos están esperando que llegue una persona, amén, con un nombre, porque supuestamente es un mensajero del Señor cuando no lo es. Es triste lo que se está viendo y doloroso lo que se sigue viendo. Vaya conmigo a Juan 13:21. Juan 13:21. Mire la palabra del Señor. Juan capítulo 13. Mire el verso 21. La capacidad de un falso discípulo. Juan 13:21. Mire la palabra del Señor ahí. Qué bueno es el Señor. Alabanza el nombre del Señor. Mire esto. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Nótese cómo este hombre logró engañar a los propios discípulos. Cómo Judas, en la habilidad que le dio el diablo, pudo engañar los propios discípulos. Ninguno de los discípulos sabía quién era, porque hasta comenzaron a preguntarse: soy yo, Señor, soy yo, Señor. Tienen esa habilidad. Y esa gente se mezcla con otros predicadores y ministros del Señor. Pero como esa gente no tiene discernimiento del Señor, creen todo lo que esa persona le enseña y le dice. Qué sorpresa se llevaron los discípulos al darse cuenta que Judas era un traidor, que Judas era del diablo, que Judas nunca amó al Señor. Todo era una cosa falsante. Y estando con ellos, y así usted va a encontrar personas en las iglesias, personas disfrazadas de cristianos, pero su vida oculta, su vida no es transparente. Hacen muchas cosas fuera de la iglesia que Dios no se agrada. Y cuando entran por la iglesia, te dan un abrazo, andan con la Biblia. Y tú piensas y dices el hermano o la hermana, pero en su vida privada hay muchas lagunas escondidas que solamente el Señor conoce. Y que a menos que usted esté lleno del discernimiento del Espíritu Santo de Dios, va a poder reconocer. Hay hermanos que levantan las manos en la iglesia, aplauden, leen la Biblia o hacen que leen la Biblia, pero vaya a sus hogares, investigue su privacidad, en su trabajo, sus conversaciones, la forma que actúan. Y en la iglesia el que los ve, pues son santos. Y el espíritu de engaño. Los discípulos no pudieron detectar todo el tiempo que anduvieron con Judas, que Judas era un farsante. ¿Cómo es posible? Y Jesús se guardó hasta el último momento. Pero aunque los discípulos no sabían, él no pudo engañar al Señor. Porque nadie podrá jamás engañar al Señor. Usted puede llegar a la iglesia disfrazado de cristiano con mucha Biblia, diciendo amén, gloria a Dios, Dios te bendiga, pero Dios conoce tu vida.
y tarde o temprano te va a sacar a la luz quién verdaderamente tú eres. Y serás avergonzado, alabanza el nombre del Señor. Estas personas engañan y parecen que son de Dios. Y ahí estaba con ellos, caminando con Jesús y con los discípulos. Jesús aparentemente no quiso crear una situación con los discípulos y no lo expulsó hasta el momento que tenía que hacerlo. Esa gente pagará un precio. Un día le llegarán. Dejarán de estar engañando multitudes, haciéndose pasar por personas con títulos que Dios nunca le dio. Ellos se autodenominan ellos mismos. Y cuando usted los mira y los observa, Jesús no se equivocó. Por sus frutos se conocerán. Y qué tristeza le da a uno, como siervo del Señor, ver tantas cosas en las congregaciones y las multitudes siendo engañadas. Le dicen cosas que no son bíblicas. Andan diciendo Dios me dijo, y nunca Dios le dijo nada. Y la gente está ahí. Y a veces usted mira que anuncian un nombre de una persona y llega mucha gente, pero no conocen realmente la vida personal de esa persona. El síndrome de Judas continúa todo el tiempo. Vaya conmigo a Mateo 7:22. Mire Mateo 7:22. Alabanza en nombre del Señor. Mateo 7:22. Mire la palabra del Señor. Dice claramente, hay un verso que a mí siempre me ha fascinado. Mire esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quién profetizó? El diablo profetiza. El diablo falsifica milagros. Jesús le dijo, yo nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso se está viendo hoy día. Todo el día y cada semana que pasa y cada año que pasa, vemos más y más de estos individuos. En las congregaciones, en los estadios. Y la falta de conocimiento, la ignorancia que existe hoy día. Mucha gente está aplaudiendo que es siervo de Jehová, que es sierva de Jehová, hablando cosas profanas en los altares, cosas que Dios se ofende. Esa gente habla. ¿Cuándo vamos a crecer? ¿Vamos a seguir gente? Porque un nombre que usted tenga allá afuera no implica que usted es de Dios. Hay gente que sigue la fama de ciertas personas, pero no son genuinos. Y cuando escucha un escándalo, que tal persona cometió un crimen, un robo, una situación, pues se sorprenden. Y hasta dicen, ¿cómo es posible? Si es un siervo de Dios. No era un siervo de Dios. Era un siervo de Satanás. Que andaba como oveja, pero era lobo. Lo que pasa es que por falta de visión, mi pueblo perece. Y el primero que aparece con la Biblia en la mano, ellos dan por cierto que es el Señor. Mire lo importante del discernimiento. Cuando Pedro llegó a aquel lugar, que aquel Simón el mago andaba con Felipe. Simón el mago se bautizó
La Biblia dice que creyó. Esa palabra que creyó no era un que creyó genuinamente. Le hizo creer a Felipe un falso arrepentimiento. Pero Felipe no tenía el discernimiento que tenía Pedro. Cuando Pedro llega, ya habían dos en el cementerio. Ananías y Zafira estaban enterrados por el discernimiento de Pedro. Y le dijo, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Y cayeron muertos, uno primero y la otra después. Ese es el fin de esa gente. El día menos pensado van a estar en un altar engañando gente. Y en el mismo altar van a caer muertos. Porque blasfeman al Espíritu Santo de Dios. Y usan el nombre del Señor en vano. Y Dios está permitiendo eso. No se olvide que nosotros nos vamos a la iglesia invisible. No la iglesia visible. A veces en una iglesia hay 10,000 miembros. Y le preguntan al Espíritu Santo, ¿cuántos miembros tú tienes? El pastor dice, yo tengo 10,000 miembros. El Espíritu Santo dice, no, yo tengo 240. Los demás son falsantes. ¿Se acuerda la parábola de las 10 vírgenes? La iglesia está pasando por un proceso de engaño. 5 eran insensatas. No tenían aceite. ¿Qué prototipo de la unción? El 50% de la iglesia anda sin unción y sin poder. Por eso fue que se quedaron. Pero las otras tenían aceite y las lámparas, que es la palabra. Salmo 119. La palabra de Dios y el aceite, la unción de Dios. El 50%, si usted mira en la parábola de las 10 vírgenes, el 50% de la iglesia se va a quedar. ¿Cómo es eso? Bueno, la mitad de 10 es 5. Y 5 vírgenes se quedaron sin aceite. Y empezaron, Señor, Señor. Pero 5, que es la iglesia verdadera, tomaron consigo aceite y llenaron sus vasijas. Esas fue las que entraron. No se confunda. No porque usted vea mucha gente o poca gente en una iglesia, son todos de Dios. Judas sigue vivo en su síndrome. Lo vemos todos los días. No hay que ser, hermanos amados, profeta para verlo. Usted lo ve cada día. Hombres engañadores y mujeres engañadoras en los altares. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús no avisó a los discípulos que había un traidor? ¿Sabe por qué, hermano? Porque va a llegar el momento, en el último momento, donde Él va a sacar las cosas a la luz. Poco a poco. Bendito el nombre del Señor. Vaya conmigo a Juan capítulo 12, verso 4. Juan capítulo 12, verso 4. Juan 12, verso 4 y 5. Mire bien ese verso. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le iba a entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Da la impresión, esta gente, de que aman el ministerio. Esta gente da la impresión de que aman al Señor. Mire Judas, ¿por qué no se vendió este perfume y se dio a los pobres? Esa gente habla con cierta carisma, que el que está ahí ignorante, rápido dice, amén, gloria a Dios. Judas era un ladrón.
y los ladrones no heredan el reino de Dios. Y este hombre es un símbolo, ¿ok?, de personas que el Señor ha llamado como lo llamó, porque dice que Jesús estableció los 12 y Judas era uno de ellos, para dejar saber a su pueblo de mucha gente que el diablo va a usar dentro de las congregaciones, que nunca verdaderamente se convirtieron y andan con Jesús. Y los mismos discípulos, como dije hace unos minutos, no pudieron discernir. ¿Dónde estaba el discernimiento de Pedro? El de Juan. El de los demás discípulos, ¿dónde estaba? ¿Se da cuenta? Y usted se deja poner en manos de estos individuos. Yo le he enseñado a la gente, no se deje poner en manos de una persona que usted no conoce. La Biblia dice, no impongas las manos con ligerezas a ninguno. Porque cuando tú pones las manos o te las ponen a ti, hay transferencia. Si esa persona tiene un espíritu de fornicación, porque muchos andan predicando, viviendo en fornicación y en adulterio. Muchos andan predicando, viviendo en fornicación y adulterio. Y quiero que entiendas esto bien claro. Cuando una persona así te pone las manos encima, ese espíritu se transfiere a ti. Por eso fue que Pedro, allá en la Hermosa, le dijo a aquel hombre, de lo que tengo te doy, levántate y anda. Y el hombre anduvo y saltando entró al templo. Porque lo que usted tiene puede ser transferido. La Biblia dice que cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, llama a los ancianos para que del espíritu que está en ti caiga en ellos. Pero la iglesia hoy día no entiende esto. Aparece cualquiera por ahí y seguida pasan al frente para que le ponga la mano a usted. Y lo que tenga esa persona se transfiere a ti. Y eso son enseñanzas que la iglesia no enseña. Y la iglesia debe de saber la palabra bien. Simplemente nosotros los pastores tenemos que estar con los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos. Hay mucha gente volátil, con Biblias en las manos. Y hay que sacarlos a la luz. Judas pensó que nunca va a ser descubierto. ¿Qué sucedió? Mire la palabra del Señor. Estamos leyendo en Juan 12, versos 4 y 5. Mire esto. ¿Por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Quería dar la impresión de que él era espiritual. Como si él se preocupara por los pobres. Hermano, es muy triste ver lo que está pasando. ¿Quién sabe a cuántos de ustedes le han puesto las manos? Se enfriaron. Porque por allá uno dijo, mira, llega fulano, ya tú se metió. Para que le pongan las manos. Luego ni a la iglesia vuelve. Porque hubo una transferencia de vagancia sobre usted. Es importante que usted aprenda estos principios y que nunca se le olvide. Vaya conmigo a Mateo 26, 14. Mateo 26, 14. Mire la palabra del Señor. Mateo 26, versos 14 y 15. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Nótase que sus propósitos salieron a la luz.
Lo que tenía Judas dentro comenzó a salir. En él había traición. Y andaba con Jesús y con los discípulos. Mucha gente que el primero que aparece ellos escuchan. Y hasta dicen, oh, un varón de Dios. Ese es un varón de Dios y es un hijo del diablo. Hay que abrir los ojos. Los propósitos de Judas salieron a la luz. Su plan era engañar, traicionar al Señor. Se hizo visible. Porque poco a poco el Señor va sacando a la luz lo que está dentro de ti. Como dice la palabra en el libro de Números. Y si así hacéis saber que vuestro pecado os alcanzará. ¿Tú no vas a engañar al Señor? En ninguna manera. Por eso es que hay que andar como Él anduvo. Viviendo en santidad. Buscando su rostro. Y cuidarse de los lobos rapaces. Que andan por las iglesias. Viviendo en mentiras, en engaños, en fornicaciones, en adulterio. Trepado en los altares. Y mucha gente diciendo amén, amén, qué siervo poderoso. Y es un hijo de Satanás. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Vaya a Lucas 23. Lucas 23. Lucas 23. Alabanza en nombre del Señor. Es importante que usted siempre lea la Escritura. Lucas 23. Mire el verso 47. Lucas 23, 47. Y a su nombre. Es importante, hermano, que usted... Perdón, Lucas 22, 47. 22, 47. Mire lo que dice ahí. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos. Iba al frente de ellos. Y se acercó hasta Jesús para besarle. Notas algo interesante, es importante. Él buscó la oportunidad. Esa gente falsante siempre busca la oportunidad. Y te muestra un amor falso. Él besó a Jesús. Busca las oportunidades y te muestra un amor falso para engañarte. Porque el diablo se la sabe toda. Y él iba al frente. Esa gente siempre busca la primera posición, que los vean, para llamar la atención. Hay gente que se molestan si no lo llaman por sus títulos. Títulos que muchas veces Dios no se los dio. Ellos mismos se lo han puesto. Para impresionar, para hacerse importante, para que la gente los vea como grandes. Y ellos ven la gente como si fueran pigmeos, pequeños. Pero llega el momento donde Dios te va a alcanzar. No todo el tiempo continuarán. Mire Mateo 27:3. Mateo 27:3. Alabanza en nombre del Señor. Mateo 27, versículo número 3. La palabra del Señor, hermano, es la mejor guía que usted tiene. Tiene que aprenderla, leerla, escudriñarla en oración y en ayuno para que el Señor lo ilumine. Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿cómo es posible que Judas vio su condenación? Judas pudo ver su condenación. Porque toda esa gente, no se olvide de esto,
que ande engañando personas, multitudes, iglesias, va a ser condenado. Pero algo interesante, él comenzó a sentir algo en él, un remordimiento, porque comenzó a sentir lo que venía, porque él vio su propia condenación. ¿Usted pensaba que esa gente va a estar todo el tiempo escondido? No, Dios lo va a descubrir a todos. Dice, te volvió arrepentido. Esa palabra arrepentido es una palabra que quiere decir que realmente no fue un arrepentimiento genuino. Fue algo para que la gente le viera. Hizo un arrepentimiento ahí falso. ¿Ok? La Biblia dice, mire esto, arrepentido, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y los mismos que tú ayudaste te van a rechazar. Los ancianos los rechazaron. Porque en esas monedas habían 30 condenaciones. Pero la gente piensa que pueden seguir engañando a multitudes, alabanza el nombre del Señor. ¿Cómo terminó este hombre? Imagínese. Se ahorcó. No pudo con él mismo. La convicción que sintió fue terrible. Porque el engaño es diabólico. El espíritu de engaño es satánico. Y todo el que engaña, momentáneamente usted no ve el resultado. Pero a la larga, cuando usted menos lo espere, va a llegar el juicio de Dios. Enfermedades terribles. En un hospital con una enfermedad terrible que lo atormenta. Porque esa gente Jehová los azota. Porque han estado engañando a su pueblo. Fingiendo, blasfemando la persona del Espíritu Santo de Dios. Y Dios no puede dejar pasar eso por alto. Esa gente terminará viviendo un mismo infierno en la tierra, por decirlo así. Y después que se mueran, en el plan de Dios, en el tiempo de Dios, cuando se haga el juicio del trono blanco, serán enviados al lugar que merecen. Yo te quiero decir, hermano, ¿verdad? Que tú abra tu corazón, de que tú mires lo que está pasando. Y todos aquellos que me están viendo en cualquier país, aprendas esto de memoria. Tal vez en tu país hay gente ministrando, vestido de ovejas y son lobos. Tienes que abrir los ojos. Así que, hermanos, en este momento le damos todas las glorias al Señor, que es el único que se la merece. Y que usted no se deje engañar por el primero que usted vea que anda con una Biblia. Dios le bendiga, alabanza al Señor. Vamos en este momento a ponernos de pie para así. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Espero que este programa haya sido de bendición para ti, para tu familia, y que continúes viendo nuestro programa La Biblia Explicada en esta misma estación, a esta misma hora. Queremos también decirte, ¿verdad?, que nosotros recibimos tus correos electrónicos y que siempre los vemos, oramos por ti y esperamos que siempre el Señor te bendiga a ti y a tu familia de una manera especial. Este es tu hermano y amigo, el Pastor Orona, que te desea las mejores bendiciones de parte del Señor. En este momento queremos decirte que si tú estás interesado en nuestro material, ya sea material impreso o material grabado en DVD, puedes entrar en nuestra página Ministerio La Biblia Explicada ORG, y ahí tú puedes enterarte de todo el material que tenemos disponible para ustedes.
También quiero mostrarle en los libros, el libro de Ruth es un libro poderoso, habla de las 4 etapas de la iglesia antes de ser arrebatada, llevada al cielo. Es importante que tú entiendas el proceso de la iglesia del Señor en estos últimos días. Aquí están las 4 etapas mencionadas que la iglesia ha vivido y seguirá viviendo antes que el Señor venga por ella. Queremos mencionarte también el libro de Judas. El libro de Judas es una revelación poderosísima que el Señor le dio a Judas, quien era el medio hermano de Jesús. Es aquí donde el Señor muestra las últimas cosas antes de las últimas. Los momentos que la iglesia va a pasar, que se está viendo ya en 3 plataformas. La plataforma de Balaam, que es el hombre que representa el abuso financiero en las iglesias por muchas personas que están en los altares. Tenemos la plataforma de Coré. Esa es la plataforma que habla de la falta de respeto contra los hombres verdaderos de Dios, que Dios ha llamado. Y tenemos la plataforma de Caín. Caín representa la mentalidad de darle a Dios cualquier cosa aunque no tenga valor. Esas 3 plataformas se están viendo hoy día en la iglesia. Eso es lo que el apóstol Judas habla en una revelación especial. Es importante que tú tengas una copia de estos libros, tanto del libro de Ruth como el libro de Judas, para que tú vayas creciendo espiritualmente hablando e intelectualmente hablando. Tú puedes conseguir nuestro material entrando a nuestra página, Ministerio La Biblia Explicada.org. Y hay material impresos, hay DVDs, hay predicaciones, hay enseñanzas que están disponibles para ti. Dios te bendiga, siempre seguiremos orando por ti. Recibe un abrazo del pastor Orona y que la paz de Dios esté contigo y con tu familia. Nos vemos en la próxima ocasión. Amén. El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org.